vida de nuestro país, sino en la de muchos otros, este tema de la sustracción internacional de los menores. En el marco de este seminario que he tratado de organizar a lo largo del año, como parte de mis obligaciones como miembro del Colegio Nacional, hemos identificado 10 problemas, por supuesto que hay más, pero 10 problemas que creemos que están lastimando a la sociedad mexicana y que parece muy importante ver de qué manera lo vamos a vincular con el derecho. Algunos tienen unas soluciones adecuadas, pero hay que hacer ajustes. Algunos francamente tienen unas soluciones inadecuadas y otros inclusive, como el de la sesión anterior, es muy complicado determinarlo, este tema relacionado con lo que podemos entender como Estado de Derecho. El día de hoy, insisto, vamos a analizar con 2 especialistas el tema de la sustracción internacional de menores. Todos tenemos una idea general de este tema, pero técnicamente nos parece que la sustracción, inclusive como le llaman en algunos lugares, el secuestro internacional de menores, es un fenómeno que se produce cuando un sujeto traslada a un menor de un país a otro de manera ilícita. El caso típico, en los efectos colaterales de la globalidad, es que un progenitor, posiblemente, lo voy a señalar simplemente como un caso típico, tras un divorcio se ha atribuido el derecho de visita y, aprovechando en muchas ocasiones esta condición de la visita, toma a menor de edad y, insisto, bajo medios ilícitos, lo lleva a vivir a otro país. Esto, desde luego, produce un arraigo de este menor con este padre, con su familia, y después viene todo el proceso jurídico para tratar de ver qué es lo que se hace con él. Como problema, a mí me surgió, tuvimos un caso en la Suprema Corte de Justicia y al realizar el voto particular nos dábamos cuenta que resulta muy peligroso seguir simplemente el criterio del arraigo o del establecimiento de una relación de un menor, porque precisamente este menor fue sustraído ilícitamente de un país, y mantener una condición de temporalidad pues va reforzando la situación en la que él se encuentra. Nosotros tenemos firmado una convención de La Haya de octubre de 1980, suscrito por el Estado mexicano hasta el año 90, pero aún así como un marco legal importante para estos efectos. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es analizar conjuntamente, insisto, con las expertas que en un momento presentaré, cuáles son, primero, los problemas generales, humanos, sociales, jurídicos que se están presentando en este plano o en esta materia, y posteriormente hacer un análisis puntual de los efectos jurídicos que se pueden presentar. Voy en primer lugar a presentar a ustedes a la maestra María Cristina Oropesa Zorrilla. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y licenciada en Comercio Exterior por el Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Estudios Diplomáticos por nuestro Instituto Matías Romero y maestría en Derecho por la Universidad de Houston. Ella es miembro del Servicio Exterior Mexicano de 1999 y se ha desempeñado como cónsul de protección en el Consulado General de México en Houston, Texas, y como subjefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos en la Embajada de México en Washington. Actualmente funge como directora de Derecho de Familia. Esta es la oficina encargada, designada como autoridad central para las convenciones de La Haya en materia de sustracción internacional de menores y adopción internacional, así como para la Convención de las Naciones Unidas sobre la obtención de alimentos en el extranjero, las convenciones interamericanas sobre obligaciones alimentarias y precisamente restitución de menores, y el programa recíproco México-Estados Unidos para el cobro de pensiones alimenticias, así como para el manejo de los casos de custodia transnacional con los Estados Unidos. La maestra Oropesa ha cursado el programa de Derecho Internacional en la muy prestigiada Academia de La Haya en los Países Bajos, también cursos de Derecho Ambiental en la UNITAR,
y de Derecho Humanitario, los estados, de la Organización de Estados Americanos y de la Cruz Roja, y de la negociación comercial multilateral en la Universidad George Washington en los Estados Unidos. Hemos presentado, o más bien preparado, unas pequeñas directrices, voy a llamarle así, para efectos de poder orientar la discusión. Desde luego la maestra Oropesa conoce estas preguntas que voy a hacer, no se trata aquí de hacer un examen y sorprender a nadie, pero las voy a formular para que ustedes sepan más o menos cómo nos vamos a mover en este momento. Primero es cuál es el objetivo de este convenio de La Haya de 1980. Segundo, cuándo podemos considerar que estamos en presencia de un traslado o retención ilícita de un menor. Tercera, cuáles son los presupuestos exigidos para realizar una solicitud de restitución. Cuarta, cuáles son las obligaciones para la autoridad administrativa ante una solicitud de restitución. Y también que nos informara ella, por toda la experiencia que ha quedado más que demostrada con la lectura de su currículum, cuáles son las estadísticas del cumplimiento del convenio, sus problemas más frecuentes, y finalmente creo que una pregunta central es cuáles son las dificultades que está enfrentando la Cancillería de nuestro país para el efectivo cumplimiento del convenio. Entonces, a partir de estos elementos hemos convenido, y agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo la maestra Oropesa para estar con nosotros, tendríamos esta primera intervención. Adelante, por favor, y de verdad muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, ministro José Ramón Cosío, le agradezco muchísimo esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con usted y con todo el público para hablar de este tema y por supuesto compartir la mesa con la licenciada Luz Helena Orozco. Es para mí todo un privilegio estar aquí hoy. Creo que es muy importante este foro, no solo porque es el tema al que me dedico diariamente, sino porque es un tema que se le ha dado poca difusión en el sentido de cuál es el alcance de la convención, exactamente qué implica una sustracción. A veces conocemos por los medios quizá algunos asuntos, alguna información parcial, pero difícilmente conocemos el alcance de la convención, el contenido de la convención, qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, creo que esta es una oportunidad invaluable para darle difusión a este tema. Y bueno, como usted lo mencionó, empezaré por contestar estas preguntas que amablemente me hicieron llegar previamente y empezando con el objeto del convenio de La Haya. De entrada también decir que, como usted lo mencionó, sí tenemos dos convenciones en la materia. Tenemos la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores, pero también tenemos una convención interamericana. En la práctica, lo que ha sucedido con la Convención Interamericana es que prácticamente está en desuso. Nosotros somos autoridad central para todas las convenciones en la materia, para estas dos convenciones, y realmente no recibimos solicitudes enmarcadas en la Convención Interamericana. Y creo que esa es la práctica en la mayoría de los países que somos parte de la Convención Interamericana, que esta convención haya caído en desuso porque la Convención de La Haya la consideramos como un instrumento mucho más ágil y que tiene todo un andamiaje que ha generado la Conferencia de La Haya. Tiene un informe explicativo, tiene guías prácticas, entonces eso ha hecho que este instrumento sea el más aplicado y los comentarios que haré el día de hoy pues básicamente estarán referidos a la Convención de La Haya y no a la Convención Interamericana sobre Restitución. Empezando con el objeto del convenio de La Haya, yo creo que en un sentido amplio tenemos que decir que su objeto es la protección de la niñez. Quizá esto suena un poco raro por ser un instrumento de derecho internacional privado, sin embargo desde el preámbulo de la convención lo vemos. La motivación de los estados por crear este instrumento era la de proteger al menor en el plano internacional de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o retención ilícita. Claramente está el tema de protección. Ahora, si lo vinculamos con el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla que los estados parte debemos adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero, pues claramente ya tenemos ahí este componente de derechos humanos que se refiere a la protección de la niñez. Como saben, UNICEF ha hecho como una clasificación de esta Convención sobre los Derechos del Niño de qué tipos de derechos estamos hablando. Se habla de derechos a la supervivencia y el desarrollo, a la protección y a la participación. Y este tema de los traslados o retenciones ilícitos está enmarcado en los derechos a la protección. Entonces, esto nos lleva a concluir que
El tema de restitución internacional y sustracción internacional está vinculado a la protección de la niñez, a la protección de menores. Entonces, en un sentido amplio, ese es el objeto. Pero, ¿cómo se logra esta protección o cuáles son los mecanismos realmente aterrizados en la Convención de la Haya? Lo que la Convención de la Haya nos establece es la importancia de restituir el status quo, es decir, de restablecer la situación que privaba antes de un traslado o retención ilícita a través de la restitución inmediata del menor de que se trate, y de preservar y de hacer respetar en el otro estado los derechos de custodia y de visita vigentes en el otro estado. Entonces, estamos hablando de dos elementos: la protección a través de actuar de manera inmediata y a través de la restitución de ese menor a la situación que tenía antes de traslado o retención ilícita. Ahora, se habla de que este convenio es un convenio de cooperación entre autoridades. Entonces, el mecanismo central de esta convención es efectivamente la convención, la colaboración entre las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues en realidad todas las autoridades nacionales, porque si lo vemos otra vez en el contexto de derechos humanos, si lo vemos otra vez en el contexto de que hay un compromiso de los estados parte de luchar contra las retenciones y sustracciones ilícitas, pues en realidad el compromiso es asumido por el Estado como un todo, y las autoridades que debemos colaborar pues somos todas las autoridades. Ahora, la convención, para establecer un punto focal, habla de autoridades centrales, y ahí es donde entra la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos sido designados como autoridad central, y en un momento más hablaremos de qué implica esa designación, cuáles son las funciones que cumple una autoridad central. Sin embargo, siguiendo con el tema del convenio, les digo, es un tema de protección a la niñez y es un tema de cooperación entre autoridades, entre todas las autoridades, a través de un mecanismo que se define como una autoridad central, con el fin de restablecer la situación que tenía el menor antes de un traslado o retención ilícita y de hacer prevalecer los derechos de custodia y visita vigentes. Ese sería, a grandes rasgos, el objeto de la convención y cómo funciona la Convención de la Haya. Ahora, propiamente la convención, en su artículo 1 nos dice, bueno, hay que garantizar la restitución inmediata y hay que velar porque los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados contratantes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? ¿Cuándo consideramos que hay un traslado ilícito? ¿Cuál es el rol de la autoridad central? Ahí pasaremos al siguiente punto. ¿Cuándo estamos en presencia de un traslado o retención ilícitos? Para que se active este mecanismo, para que podamos invocar la convención cuando sucede un traslado o retención ilícita. El ministro ya hablaba del caso más recurrente, pero en general digamos que un traslado o retención ilícita tiene, hasta donde yo lo veo, digamos 4 elementos. Primero, que exista ese desplazamiento, ¿no? Cuando estamos hablando de un traslado ilícito, o que exista esta extensión de una estancia que sí estaba permitida en un inicio, pero que se transgredió el término por el cual esa estancia estaba autorizada o estaba convenida. Entonces, existe un desplazamiento o retención. El segundo elemento es que ese desplazamiento o retención se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separado conjuntamente a una persona, una institución o cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual antes de ese traslado o retención. Entonces, la ilicitud del traslado viene a la violación de esos derechos de custodia atribuidos separado conjuntamente a una o dos personas, ¿no? El tema aquí central es ¿qué es un derecho de custodia? Y eso es una de las cuestiones que genera, yo creo que uno de los problemas conceptuales más difíciles al momento de aplicar la convención. La propia convención dice que el derecho de custodia es un derecho relativo al cuidado de la persona del menor y en particular de decidir sobre su lugar de residencia habitual. Uno de los conceptos centrales, o bueno, que se manejan en la convención es este de residencia habitual, sin embargo no está definido, que ese es el segundo problema conceptual yo creo que tenemos. ¿Cuál es el derecho de custodia y cuál es la residencia habitual? Entonces, si el derecho de custodia es el derecho de cuidado a la persona y en particular el decidir sobre su residencia habitual, la siguiente pregunta es ¿cuál es su residencia habitual? La convención, como les mencionaba, está acompañada de una serie de documentos, de guías, de informes. Incluso en el informe explicativo se señala que no se
no se llegó a una definición de residencia habitual, sino que la definición de residencia habitual de alguna manera se tiene que construir, ¿no? A partir de los hechos, dónde hacía su vida usual el menor, dónde iba a la escuela, dónde tenía sus vínculos, además de tomar en cuenta en algún momento cuál era la intención de los padres, establecer una residencia propiamente en algún lugar, establecerse que ahí ¿no? se desarrollaran los niños o las niñas. Entonces no tenemos una definición de residencia, sino que se tiene que construir, y ese es digamos, el segundo elemento central: cuál es el derecho de custodia y cuál es la residencia habitual. En el derecho de custodia, como les digo, la definición pues, es bastante general, no entramos a cuáles van a ser los elementos que van a determinar el derecho de custodia, únicamente se habla al cuidado de la persona. Aquí cada sistema legal tiene su interpretación de qué implica la custodia, quién la detenta, quién no, cuáles son las restricciones, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que esta interpretación va aparejada con el derecho del estado donde el menor tenía su residencia habitual. Aunque en México consideremos que el derecho de custodia, digamos, lo puede tener conjuntamente o separadamente, o el padre o la madre, en realidad no partimos de una valoración de qué dice el derecho mexicano, sino cuál era el derecho que tenían este padre o esta madre en el otro lugar de residencia, en el país de donde estaba el menor. Entonces ahí se nos presenta como un problema de interpretación, como el juez mexicano, que tiene que decidir sobre una restitución, juzga sobre cuál era el derecho de custodia vigente en Francia, en Bélgica, en España, etc., ¿no? En este sentido tenemos que entender que la convención no tiene como objetivo el meterse a la cuestión de fondo de la custodia. Simplemente quién detentaba un derecho, quién tenía ese derecho en el otro país, y básicamente quién tenía el derecho de decidir sobre la residencia del menor. Con eso ya estamos en presencia de quién tenía el derecho de custodia y quién puede solicitar una restitución o quién puede hacer valer el tema de la sustracción. Por ejemplo, aquí se presta mucho el tema de pasaportes. El tema de pasaportes, que también lo manejamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dice, bueno, si tú autorizaste un pasaporte, los dos compartían la custodia, tú autorizas un pasaporte, ¿estás autorizando un cambio de residencia? Por supuesto que no, estás autorizando la emisión de un documento de identidad y viaje. Entonces, traten siempre la interpretación, al ser una cuestión de hecho, dónde estaba la residencia, hasta qué punto una persona sí tenía ese derecho para decidir o no la residencia. Tratamos de tomar todos estos elementos prácticos y muchas veces se llega como a una conclusión errónea de quién tenía esos derechos y en qué momento dejó de tenerlos, o en qué momento los cedió, o en qué momento lo autorizó. Entonces ahí hay que ser cuidadosos en cuál es el alcance del derecho de custodia, porque la definición de la convención es muy concreta y se refiere únicamente al cuidado de la persona y al tema de decidir la residencia de ese menor. Ese sería, digamos, el segundo elemento conceptual que tenemos en el tema de traslado o retención ilícita. En el tema de retención, que también se presenta mucha confusión, como les decía, no hubo un desplazamiento ilícito, no hubo un desplazamiento sin permiso o sin autorización, sino que la retención, el desplazamiento originalmente fue autorizado, pero por un tiempo determinado, y se excede ese tiempo. También existe confusión en eso, porque dicen, ¿por qué si el niño no fue sustraído? La sustracción se entiende únicamente como el desplazamiento. Si el menor no fue sustraído, ¿por qué se puede solicitar la restitución? Tenemos que entender la distinción entre retención y sustracción como un tema donde sí hay un desplazamiento o que hay un exceso en el tiempo que el menor debía permanecer en el otro país. Ahí tenemos una distinción. En cuanto al tercer elemento de lo que constituye un traslado o retención ilícita, como lo decíamos, ya tenemos toda esta parte conceptual, pero ¿qué pasa con los sujetos? ¿Quién puede ser el sujeto activo, digamos, de una retención o una sustracción? El informe explicativo de la Convención claramente establece que aun cuando internacionalmente esto se conoce quizá como un secuestro parental, incluso como que siempre se piensa que son únicamente los padres, en realidad la sustracción la puede llevar a cabo un abuelo, un padre adoptivo, etc. El informe es muy claro en eso, aunque la Convención no menciona, incluso la Convención es amplia en cuanto a que cualquier persona puede solicitar la restitución, así es como están redactados los artículos. Cualquier persona puede dirigirse a cualquier autoridad central para pedir la restitución. Entonces no estamos limitados al tema de los padres propiamente, aunque son los casos más recurrentes, pero también nos encontramos
con casos de abuelos o con otros familiares. Y finalmente existe otro elemento que quizá es poco conocido y que también puede haber organismos que detentan la custodia. Nosotros llegamos a ver estos casos con cierta frecuencia en Estados Unidos. Menores que han pasado al cuidado de las autoridades de bienestar infantil y son estas autoridades las que legalmente detentaban la custodia sobre esos niños. Esos son los organismos, autoridades, digamos algo similar a un DIF, quienes detentaban la custodia y como tal solicitan la restitución. Estos casos son mucho más difíciles de entender en la práctica y mucho más difíciles quizá de resolver para los jueces, porque en muchos de estos casos los niños están, por ejemplo, en México con sus padres, pero esos padres ya no tenían la custodia en el país requirente, la habían perdido quizá por cuestiones de negligencia, maltrato, abusos. Entonces también existe una legitimación para organismos, organizaciones, sobre todo bienestar infantil, para que puedan solicitar una restitución. Entonces cuando hablamos de sujetos habría que distinguir entre este tema familiar e incluso este tema de protección a la niñez propiamente, de organizaciones que intervienen para proteger a esos niños y que pueden a su vez solicitar la restitución. Entonces, a grandes rasgos yo diría que esas son las características que nos ponen frente a un traslado o retención ilícita. En la retención ilícita el problema que se nos presenta con frecuencia es determinar a partir de cuándo existe una retención. Si no quedó por escrito, por ejemplo, cuánto tiempo iba a permanecer el menor en ese otro país, hay versiones diferentes, se intercambiaron correos electrónicos los padres diciendo el niño va a estar en México hasta que concluya sus vacaciones en la escuela. Pues ¿cómo le ponemos fecha a eso? Hemos tenido casos incluso que dicen el niño va a permanecer en México hasta que concluya un tratamiento médico. Es muy difícil establecer la fecha a partir de la cual se inicia esa retención. El informe nos dice que la retención, la concreción de la fecha decisiva en caso de retención debe ser entendida como la fecha en que el menor hubiese tenido que ser devuelto al titular de derecho de custodia o en la que éste negó su consentimiento a una extensión de la estancia del menor a otro lugar distinto del de su residencia habitual. Entonces, como les digo, partimos de una fecha que a veces es incierta y que también, al igual que todo el tema de residencia y custodia, pues se tiene que construir a partir de los hechos, de si existía o no existía un acuerdo, hasta qué fecha. En muchos casos nos presentan, por ejemplo, boletos de avión en el que consta en qué fecha el niño tenía que regresar al otro país, etcétera, pero sí presenta a veces alguna problemática establecer específicamente a partir de cuándo se concreta la retención ilícita. Ahora, ¿cuáles serían los presupuestos exigidos para solicitar la restitución? Pues hablando de presupuestos, yo creo que son dos básicamente, que es que el menor tenga 16 años, la convención es clara, deja de aplicar cuando se cumple 16 años, y que exista un traslado o retención ilícita en los términos que ya describimos, ¿no? Que existió una violación a un derecho de custodia, etc. Entonces, esos serían como los dos presupuestos para que prospere una solicitud de restitución. Ahora, si hablamos en términos de formalidades, de qué se requiere propiamente para presentar una solicitud, en realidad la convención es un tanto laxa en cuanto a los requisitos, porque nos dice, bueno, lo fundamental para presentar una solicitud es información sobre la identidad del menor. La fecha de nacimiento sí se conoce. Los motivos en los que se basan para reclamar la restitución, que normalmente es justificar el tema del derecho de custodia, y toda la información disponible sobre la localización del menor. Entonces, esos serían los cuatro requisitos formales con los cuales nosotros ya podríamos aceptar una solicitud de restitución y trabajar en la restitución de ese menor. Como verán, en realidad es información muy general, ni siquiera estamos hablando de que se nos presente un acta de nacimiento, que se nos presente una certificación de leyes extranjeras. O sea, realmente es una cuestión muy basada en hechos, en información que se tenga disponible, porque la idea es hacer de esto un mecanismo ágil. Y la idea es restablecer el status quo lo antes posible. Entonces, en la medida que se impusieran requisitos que las personas iban a demorar en quizá completar un expediente, pues eso iba a ir en detrimento de los niños y del avance de los casos. Entonces, en realidad las formalidades para presentar una solicitud son muy generales. Ahora, evidentemente, si hay una decisión judicial en el otro país, pues tiene que acompañar a la solicitud, una copia autenticada, puede ir con una certificación o declaración jurada por parte de la otra autoridad y cualquier otro documento que resulte relevante.
Entonces, en términos generales, tanto los presupuestos como las formalidades para presentar una solicitud de restitución, pues en realidad son muy generales y muy sencillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como les decía, esto es un convenio de protección a la niñez a través de cooperación entre autoridades. Ahora, la designación de autoridad central tiene como principio fundamental el que exista un punto focal en el otro país que pueda fomentar la colaboración entre las autoridades nacionales. Que una persona que está del otro lado del mundo quizá no tenga que andar tocando puertas para ver quién le recibe un caso, dónde presentarlo, cuáles son los requisitos. La idea era tener este punto focal que fuera el punto de colaboración y que pudiera generar la coordinación entre todas las autoridades nacionales, y eso es lo que llamamos la autoridad central, y que en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores. En cuanto a las obligaciones para la autoridad, digamos, administrativa, en realidad podríamos hablar de dos cosas: primero, las obligaciones, y segundo, las medidas que la Convención nos habla que debemos adoptar como autoridad central. Como nuestras obligaciones, estas no están definidas como tal en la Convención, sino que a partir de la elaboración de las guías se habla y se diferencia entre lo que hace la autoridad administrativa en la fase administrativa del caso y lo que sería propiamente el proceso judicial y la cooperación con autoridades judiciales. En la fase administrativa, pues como se imaginarán, la principal obligación es la de colaborar con las otras autoridades centrales y, a su vez, promover la colaboración hacia el interior. De ahí viene el tema de recibir las solicitudes, ¿no? Recibir las solicitudes de los otros países, verificar si la solicitud cumple con los requisitos de los que ya hablamos. Ahí el artículo 27 de la Convención nos faculta a rechazar solicitudes que no cumplan con estos requisitos. Entonces, de alguna manera, la autoridad administrativa hace un primer control para saber si aplica o no la Convención, si se está cumpliendo con los supuestos de los que habla la Convención. Entonces, nosotros recibimos las solicitudes, verificamos que cumplen con los requisitos. Si la rechazamos, le tenemos que avisar a la otra autoridad. De ahí pasamos al tema de la localización. Debemos confirmar la localización del menor en el país, y de ahí iniciar o facilitar la apertura de procedimientos judiciales. ¿Por qué? Porque la autoridad central, a pesar de que el nombre es tan sugestivo, en realidad la autoridad central no resuelve. La autoridad central no va a decir si un menor debe o no debe ser restituido. Sí hacemos este control de requisitos, y evidentemente cuando recibimos una solicitud, pues creemos que sí prospera, y es cuando iniciamos o facilitamos la apertura de procesos judiciales. Sin embargo, ya va a ser la autoridad judicial la que verifique si existen excepciones a esta obligación general de retorno de ese menor, y va a haber un proceso judicial y va a haber todo un proceso propiamente en el que se respete la garantía de audiencia, en el que se escucha al menor, en fin, en el que realmente podamos hablar de garantías procesales, y a partir de eso es donde se va a determinar la restitución. Sin embargo, siguiendo con las obligaciones del menor, pues nosotros facilitamos la apertura de ese procedimiento y participamos en ese procedimiento, dando seguimiento al curso del mismo. Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a informar a la otra autoridad central qué es lo que está pasando con su caso, ¿no? Mantenemos durante todo el proceso la obligación de informar a la otra autoridad. También tenemos la obligación de, si existe un caso de custodia abierto en México, informar a ese tribunal que no puede resolver una cuestión de fondo hasta que se resuelva primero la restitución. Esto tiene su lógica y es un poco una constante en el tratado. El tratado no busca definir quién tiene la custodia propiamente. El tema de derecho de custodia es solo relevante para definir si hubo un traslado o retención ilícita, pero la Convención no busca definir quién va a tener la custodia a futuro, si se tiene que modificar el esquema que existía propiamente. Entonces, existe una prohibición expresa de entrar a temas de fondo. La Convención tiene este objeto limitado, como lo decíamos, de proteger al niño a través del restablecimiento del status quo, a través de la restitución inmediata. Entonces, por eso no nos metemos a los temas de fondo, y si ya hubiera un tribunal viendo cuestiones de fondo, tiene que parar ese análisis hasta que primero se resuelva la restitución, porque la lógica es que los tribunales que deben decidir sobre las cuestiones de fondo son los de la residencia habitual. Entonces, primero tenemos que definir que ese menor regrese a su residencia habitual, o si existen excepciones para ello, permanezca en el país, y entonces en ese momento se podrán ver cuestiones de custodia. Entonces, ahí mantenemos la obligación de informar a ese tribunal que no puede entrar a las cuestiones de fondo,
Ejercemos un control sobre el desarrollo de la solicitud. Al final, si se ordena la restitución, pues tenemos la obligación administrativa de coordinar el retorno y asegurarnos de que el menor regresó a su lugar de residencia habitual. Esas son las obligaciones generales. Ahora, la Convención habla de las medidas que se pueden adoptar, ya sea directamente o a través de intermediarios. Y aquí es donde entra la autoridad judicial. Normalmente hay de estas medidas de las que habla la Convención, muchas de ellas se van a tener que dar en el plano judicial. Las medidas que habla rápidamente la Convención son localizar al menor, eso sí se puede hacer a nivel administrativo, aunque también lo hacemos en el plano judicial, porque la ubicación se puede perder. Desafortunadamente en estos casos, pues muchos niños los ocultan, cambian de identidad. Entonces, en el tema de localización tenemos muchas vertientes. Tenemos que prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes, y ahí hablamos de medidas provisionales que se toman normalmente en el contexto judicial. Garantizar la restitución voluntaria o facilitar una solución amigable, eso también normalmente sucede en el contexto ya del proceso judicial y de la primera conciliación que puede existir entre las partes. Intercambiar información sobre la situación social del menor, facilitar información a la otra autoridad, facilitar la apertura del procedimiento, conceder la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluyendo la participación de un abogado, eso también lo hacemos a través normalmente de Defensoría de Oficio, y garantizar la restitución sin peligro para el menor y obviamente mantener siempre informada a la otra autoridad. Esas a grandes rasgos son nuestras obligaciones en primer lugar, y segundo, a través de qué medidas podemos desahogar esas obligaciones. Pero les digo, la Convención es clara en que esto es o de manera directa por la autoridad central o a través de un intermediario, y la manera como funcionamos es: la Secretaría de Relaciones Exteriores es un ente administrativo que no puede realizar muchas de estas funciones, sino que se delegan a través de se realizan a través de un intermediario que es un juez. Ahora, hablando rápidamente de estadísticas, me habían pedido hablar de estadísticas de cumplimiento. Creo que es muy difícil hablar de cumplimiento. Les daré estadísticas de cuántos casos recibimos y cuántos casos resolvemos. ¿Por qué no hablo propiamente de cumplimiento? Porque es difícil, no hay un parámetro para decir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero sí tenemos un problema todavía quizá de desconocimiento de la Convención, de casos que quizás se hubieran resuelto de una manera diferente si se hubiera conocido un poquito más de la Convención y del informe, etc. En promedio recibimos alrededor de 300 casos nuevos al año. Actualmente tenemos 397 casos activos que involucran 587 menores. De estos, el gran volumen de casos está concentrado con Estados Unidos. De los 397 que tenemos al día de hoy, 307 son con Estados Unidos. Entonces sí tenemos una concentración muy fuerte, lo cual no es de extrañarse por el tema migratorio, obviamente, pero tradicionalmente, por ejemplo, en 2014, después de Estados Unidos, los países con los que más casos tenemos son España, Honduras, Colombia, Canadá, Suiza, Francia. Esos son básicamente los países con los que más casos manejamos al año. Y en cuanto a la resolución de los casos, acá lo tengo, los casos que concluimos. Por ejemplo, con restitución judicial, en 2014 resolvimos 27 casos. Si lo comparamos con los casos que nosotros presentamos a otras autoridades y que ellos resuelven, tuvimos 31 restituciones judiciales. O sea, tenemos ligeramente un mayor número de restituciones judiciales en otros países. Ahora, ¿cuántas restituciones negadas tuvimos judicialmente? Nosotros negamos 38 y los otros países 19. Pues ahí, como verán, por eso les digo que a veces es difícil hablar de cumplimiento. ¿Cómo estamos cumpliendo? A lo mejor muchas de estas restituciones negadas sí eran casos que procedían conforme a la Convención. Tenemos otro tipo de cierres de casos, ¿no? Hay muchos que se resuelven por acuerdo judicial. Ahí sí nosotros tenemos una estadística mucho más alta que lo que tenemos con casos de otros países. Por ejemplo, nosotros cerramos 27 casos por acuerdo judicial, mientras que en otros países solo 10. Entonces sí tenemos este tema de que se está facilitando el que se llegue a un acuerdo ya en la fase judicial. Por acuerdo judicial, extrajudicial estamos más o menos igual, 8 casos que nosotros concluimos y 7 que nos concluyeron en el resto de los países con los que llevamos asuntos. Y restitución voluntaria, nosotros tenemos 16 casos, mientras que el resto de los países tienen 20 casos que se han concluido por restitución voluntaria. Entonces creo que el foco ahí es cuántas restituciones se niegan en México y que quizá debieron haber sido casos en los que se hubiera concedido la restitución conforme a la Convención. Y rápidamente, ¿quiere que pasemos al tema de los retos o lo dejamos al final?
lo dejamos con la segunda vuelta, ¿no? Creo que ya me excedí. Gracias. Yo creo que esta primera parte se logró espléndidamente, porque efectivamente creo que ya todos tenemos una visión general del problema, no solo jurídico, sino también de las cifras. La idea de este coloquio que vamos a llevar a lo largo del año es que una vez que se ha presentado el problema, déjenme decirlo así, fáctico general, tratemos por parte de un especialista de construir algunas de las soluciones o identificación de los problemas jurídicos existentes por parte también de un experto jurídico. Voy a presentar a la maestra Luz Helena Orozco y Villa. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y maestra en Derecho con honores como Keystone Scholar por la Universidad de Columbia, enfocada en Derecho Constitucional y Justicia de Género. Su experiencia profesional se ha concentrado en la labor jurisdiccional y en la docencia. Estuvo a cargo del área de investigación de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación y actualmente, y para mí es de verdad motivo de enorme alegría, trabajamos juntos en la Suprema Corte de Justicia. También Luz Helena es profesora de la asignatura de Derecho Familiar, impartida en la licenciatura de Derecho del ITAM, fue becaria Fulbright, García Robles y CONACYT para sus estudios de posgrado y obtuvo la mención en el Premio de Investigación Exitam 2008 por su tesis El principio de interpretación conforme a la Constitución y la producción de sentencias interpretativas en México. Lo que hemos pensado con Luz Helena es abordar, desde luego, más, seguramente ella abordará más de las que voy a mencionar, pero preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son las cuestiones sobre las que puede decidir el juez del Estado requerido? ¿Cuáles son los alcances del derecho de custodia y derecho de visitas del convenio? ¿Cuál es la importancia del factor tiempo en estos procesos, pues muchas veces muy dolorosos, de restitución? ¿Hay excepciones a la obligación de retorno inmediato del niño? ¿Y cuál ha sido la práctica judicial en relación con casos de restitución internacional de menores? De verdad, Luz Helena, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias, doctor. Quiero iniciar justamente con un agradecimiento al doctor Cosío Díaz por la generosa invitación a participar en este evento. Es en verdad un honor para mí compartir esta mesa y este recinto y compartir algunas reflexiones sobre un fenómeno que, si bien se reproduce en todas las regiones del mundo, en México resulta de particular importancia. No debemos olvidar que nuestro país comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y que existe un movimiento fronterizo de familias muy relevante y además, en lo personal, yo identifico muy poca claridad desde la judicatura en la interpretación y en la debida aplicación del convenio de La Haya. El debido cumplimiento del convenio se enfrenta a muchísimas aristas, la falta de legislación específica de implementación, la definición sobre el papel de la mediación y los acuerdos amistosos en la restitución, cuestiones de inmigración y de obtención de visados por parte de los padres sustractores y un enorme etcétera. Yo me voy a centrar en una arista muy específica, que es el rol de los jueces en los procedimientos de restitución y particularmente qué es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho en los pocos casos que ha tenido bajo su examen. Para ello voy a dividir mi exposición en dos partes. Primero voy a dar un panorama general de qué es lo que debe decidir el juez del Estado receptor en un procedimiento de restitución, recuperando un poco en lo que se quedó Cristina. Y en segundo lugar voy a describir justamente la práctica judicial en la Suprema Corte. ¿Qué es lo que debe resolver el juez en un proceso de restitución? Y quizá la regla más básica, y ya la dijo Cristina, pero creo que de verdad hay que recalcarla, porque yo creo que muchos de los problemas que enfrentamos en la jurisdicción es justamente que no se comprende cuál es la función del juez y el objeto limitado de la convención. Esta regla es que el juez no debe resolver cuestiones de fondo relativas al derecho de custodia. En otros términos, el juez está llamado no a resolver sobre quién debe ser el progenitor o tutor custodio, sino pronunciarse únicamente sobre la procedencia misma de la restitución del niño respecto al país del que se le sustrajo.
Por eso se justifica un proceso que sea rápido, que sea expedito, urgente, y que en teoría no debería de durar más de 6 semanas, lo cual pues en la práctica hemos demostrado que, bueno, nada más lejano a la realidad. Lo que subyace a esta regla es una confianza mutua entre estados, es el reconocimiento de que los tribunales que están mejor posicionados para definir las cuestiones y sobre todo los derechos de custodia son los tribunales que corresponden al estado requirente o el estado solicitante, que es el estado de residencia habitual del menor. En este sentido, el rol del juez del estado receptor consiste en ordenar la restitución, salvo que quede demostrado de manera fehaciente algún supuesto de excepción que está previsto en el propio convenio. Es decir, se debe partir de la premisa de que lo mejor para el niño es respetar su derecho a no ser trasladado o a no ser retenido de manera ilícita por una decisión unilateral de su sustractor. Sin embargo, la restitución no es una restitución de plano, no es una restitución a rajatabla, y me voy a detener un momento a ver cuáles serían los alegatos que justificadamente podrían constituir un motivo para negar un retorno inmediato desde la Convención de La Haya. Primero me voy a detener en el artículo 12. El propio convenio prevé dos hipótesis en esta difícil relación de la obligación de retorno inmediato y el factor tiempo. La primera se refiere al deber de las autoridades cuando se ha recurrido a ellas dentro del año siguiente al traslado del menor. En este caso, la obligación inmediata pues, es justamente ordenar la restitución. Hay una segunda hipótesis que se refiere a cuando la presentación de la demanda de parte del padre, bueno, no necesariamente del padre, pero de aquel que ha sentido infringido su derecho de custodia, se presenta ante la autoridad central una vez que ya ha transcurrido el plazo de 1 año del traslado ilícito. En esta segunda hipótesis se abre la puerta para que se vea si la integración del menor a su nuevo entorno puede justificar su no retorno al país. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llega a probar que un niño o una niña que está lo suficientemente adaptada, apegada, arraigada a su nuevo ambiente, entonces se elimina la obligación de parte del Estado requerido a garantizar su retorno inmediato. Como vamos a ver más adelante, la interpretación de este artículo ha sido la que ha presentado mayores dificultades en sede jurisdiccional, al menos por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, quiero detenerme en las excepciones que están previstas en la propia Convención, el artículo 13, al retorno de un menor. Esto se puede dar en 3 supuestos. El primero es cuando el demandante no haya ejercido de manera efectiva la custodia y aún así pretenda que se restituya al menor a su residencia habitual. Una segunda hipótesis es si se demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño o a la niña a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable, un riesgo grave. Esta es probablemente la causa más invocada para negar el retorno de un menor ante una solicitud de restitución. Y el tercer supuesto es si se comprueba que el menor se opone a su restitución. Este último supuesto pues abre todo un abanico de valoración judicial de cómo es que tenemos que aproximarnos a la opinión del menor. Obviamente hay fenómenos como puede ser la alienación parental que influyen o que deberían de influir en el juez al momento de evaluar la opinión del propio menor, de negarse a su propia restitución. Y bueno, yo creo que el principio que tendría que regir la decisión judicial tendría que ser el de autonomía progresiva. Saber que no hay una edad específica en que los menores puedan o no asumir una decisión madura respecto de su propio destino, sino que parte de la dificultad judicial o de las dificultades a las que se enfrenta el juez es justamente que no hay una edad específica de hoy sí puedo, hoy entiendo lo que está pasando en mi entorno y ayer no me enteraba, ¿no? Finalmente hay un artículo que es el artículo 20 que prevé una cláusula de orden público.
que consagra la posibilidad de negar una restitución cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado receptor en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales. La ambigüedad de este precepto es notable. ¿Cómo lo ha interpretado la Comisión Especial para el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya? Lo que ha dicho es que la operatividad de este supuesto, el que está previsto en el artículo 20, pues es realmente extraordinario. Es cuando estamos en casos en donde el país solicitante o el país requirente pues tiene prácticamente una guerra, atraviesa por un estado de sitio, hay una hambruna, pues cuestiones muy, muy graves que puedan justificar un no retorno. Brevemente, la decisión judicial entonces debe centrarse en principio en analizar la obligación de restituir al menor a la luz de las excepciones que se prevén taxativamente en el convenio. Ya será en un segundo plano cuando los tribunales del Estado requirente o solicitante resuelvan sobre la custodia. Ahora, ¿cuál ha sido la práctica judicial en la Corte? A pesar de que el Convenio de La Haya se publicó en 1992, lo primero que salta a la vista es que tenemos menos de una veintena de tesis jurisprudenciales sobre el tema. Todos estos criterios son aislados. Podemos identificar tres momentos, diría yo, en el análisis que ha hecho la Corte sobre la sustracción internacional y en específico sobre la interpretación del Convenio de La Haya. En un primer momento, la Corte se pronunció sobre si el convenio cumplía o no con los requisitos constitucionales. Tenemos asuntos en donde se definió o se analizó si había un quórum de senadores adecuado para la aprobación del tratado, qué sucedía si había una falta de exposición de motivos en el tratado, incluso se llegó a cuestionar si el Convenio de La Haya respetaba las garantías de audiencia y la garantía de defensa adecuada de todas las partes. Y bueno, la Corte resolvió que efectivamente el Convenio de La Haya era respetuoso de la Constitución. Es hasta apenas 2 años que la Corte comenzó propiamente a realizar una labor hermenéutica sobre la naturaleza y finalidad del Convenio de La Haya. Entonces tenemos que los criterios en esta materia son pocos, son muy recientes y pues ninguno es propiamente obligatorio. De ahí la urgencia de discutirlos. Quiero destacar 2 precedentes que muestran precisamente la poca claridad a la que hacía alusión al inicio y que reflejan entendimientos disímiles al interior de la primera sala respecto de los alcances y la debida interpretación del convenio. Primero me voy a referir al amparo directo en revisión 903/2014, que se falló el 2 de julio del año pasado por una mayoría de 3 votos en contra de los formulados por el ministro Cosío y el ministro Saldívar. Les cuento brevemente los antecedentes. Es un matrimonio, una pareja en España que tiene 2 hijos. La esposa es de nacionalidad mexicana, en ese momento el señor, entonces su marido es de nacionalidad española. Habitan en las Islas Baleares y después de cierta convivencia hay un día en donde ella acude a la Guardia Civil y denuncia al señor por vejaciones y violencia doméstica. Ese mismo día ella ya no regresa al domicilio conyugal y se traslada a México con sus 2 hijos. En ese momento sus hijos tenían un año y 2 años respectivamente. Ya en nuestro país, la señora denuncia penalmente por violencia doméstica a su expareja y por la vía civil demanda la disolución del vínculo matrimonial, una pensión alimenticia y la pérdida de la patria potestad. Ahora, la solicitud de restitución internacional fue presentada por el padre de los menores a los 2 meses de la sustracción, esto es, dentro del plazo de 1 año previsto en el artículo 12 de la Convención. Sin embargo, el juicio tarda más de 4 años en judicializarse en los tribunales mexicanos. El tribunal colegiado que conoce del asunto resuelve que durante el proceso la madre no probó de manera inequívoca que se hubiera actualizado la excepción prevista en el artículo 13, esto es el riesgo grave de que
de que la restitución exponga al menor a un peligro psíquico o físico, toda vez, esto es lo que sostiene el colegiado, que de las pruebas aportadas no se podría concluir indefectiblemente la existencia de violencia doméstica. La madre recurrió esta sentencia frente a la Corte. Y bueno, ¿qué fue lo que la Corte dijo? Básicamente se centró en tres cuestiones. La primera es que revocó la sentencia del tribunal colegiado y pidió que se volvieran a analizar determinadas cuestiones, lo cual ya implica nuevamente un examen que va a prolongar pues la decisión final. En ocasiones está plenamente justificado. En esta veremos que hay opiniones. Lo primero que sostiene la sala es que era necesario analizar más profundamente los alegatos de violencia doméstica. 2, que se debía escuchar a los menores durante el procedimiento. Y 3, que a pesar de que la solicitud se había presentado a los 2 meses de la sustracción, esto es dentro del plazo de 1 año previsto en el convenio, era indispensable analizar si los menores ya estaban integrados debidamente a México debido al transcurso del tiempo, porque por su edad cronológica parecía que ya llevaban más tiempo viviendo en nuestro país que el tiempo que habían conocido España, lo que, según la mayoría de los ministros, podría poner en entredicho su restitución. A mi parecer, la resolución de la primera sala es problemática en 2 sentidos. El primero es que deja indefinida la carga probatoria cuando hay un alegato de violencia doméstica. Me parece que actualmente el principal reto que enfrenta justamente el convenio de La Haya es el número creciente de este tipo de alegatos como excepción a la restitución. Obviamente el fenómeno de la violencia dentro de la familia es muy complejo, se requiere una perspectiva de género para analizarlo, pero dentro de un proceso jurisdiccional no puede, si bien no puede exigirse que la evidencia sea concluyente, pues eso sería demasiado gravoso para la víctima sustractora, tampoco una mera acusación podría, a mi parecer, ser suficiente para justificar la aplicación de una excepción al convenio. Me parece que el nivel de prueba debe ser sustancial, debe ser apropiado para determinar que las alegaciones están correctamente fundadas y que nos debemos centrar en un riesgo que sea considerado actual y comprobable. Esto obviamente no exime a las autoridades jurisdiccionales de dictar medidas para mejor proveer y saber esencialmente qué es lo que pasó. En muchas ocasiones es mucho mejor dictar medidas para mejor proveer, analizar más pruebas y ver efectivamente qué fue lo que sucedió. No vamos a someter a un niño a un contexto de violencia para sacar un asunto rápido. Sin embargo, la carga de la prueba, y esto sí me parece que debemos de ser muy enfáticos, es del padre sustractor. Y hay un segundo aspecto que yo creo que es en el que más difiero, y es que en la sentencia se estableció la posibilidad de analizar la adaptación al nuevo entorno del menor como excepción a su retorno, a pesar de que la solicitud de restitución se presentó dentro del plazo de 1 año. Esto sí me parece que va totalmente en contra de la finalidad del convenio. Creo que el análisis sobre la integración de los niños a su nuevo entorno debiera operar únicamente si la presentación de la solicitud se dio fuera del plazo de 1 año. Y esto obedece a una lógica muy sencilla, y es que el retraso de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, tanto del Estado solicitante como del Estado receptor, no puede perjudicar a las partes que en realidad pues, ejercieron sus derechos a tiempo. Soy de la opinión de que esta interpretación genera incentivos perversos. Pareciera que basta sustraer ilícitamente a un menor durante suficiente tiempo como para que se pueda regularizar un secuestro o se pueda legalizar una sustracción. Y me parece pues que no estamos haciendo honor a nuestro compromiso internacional. Afortunadamente voy a referirles un segundo caso, es el amparo directo en revisión 4465 diagonal 2014, que se falló el 15 de enero de 2015, hace apenas algunas semanas. Y este asunto se falló por unanimidad de votos, pero tiene 3 votos concurrentes, lo cual también indica que hay entendimientos diversos en la aplicación del convenio.
Les platico brevemente los antecedentes. Un señor se casa con una señora, creo que son mexicanos, establecen su residencia en Estados Unidos, y después de procrear a una menor, la señora se va a vivir a California, él se va a vivir a Miami, y cuando estaba en ejercicio de su derecho de visita, el señor sustrae a la niña y se la lleva, la traslada a México. La madre presentó oficialmente su restitución conforme al convenio dentro a un mes de la sustracción, es decir, nuevamente a la luz del artículo 12 del convenio, pues estaba dentro del plazo de un año. La revisión del proceso llega a la Corte 5 años después y analizamos un asunto en donde el juez de primera instancia había dictado sentencia en el sentido de negar la restitución de la niña, ya que ésta se encontraba plenamente adaptada al núcleo familiar. ¿Qué es lo que hace la Corte en este caso? A diferencia del asunto anterior, en este caso la primera sala estableció lo siguiente: se sostuvo explícitamente que el interés superior del menor debe girar en principio en torno a la inmediata restitución del menor, a menos de que quede plenamente demostrada una excepción prevista en el propio convenio. Se dijo respecto al artículo 12 que la excepción sobre la integración al nuevo ambiente solamente puede operar si ya ha expirado el plazo de un año previsto en el propio convenio, y además que la carga de la prueba sobre el arraigo del menor recae nuevamente en el sustractor. Y finalmente se estableció que el resto de las excepciones no están condicionadas temporalmente, pueden argumentarse independientemente del momento en el que se presenta la demanda o la solicitud de restitución. Sin embargo, la carga de la prueba recae en el sustractor. De esta manera, pues yo creo que las decisiones, la diferencia de las decisiones salta a la vista. Son dos aproximaciones totalmente distintas a los alcances que tienen los artículos del convenio, y yo creo que en este segundo se respeta que la interpretación de las excepciones debe ser siempre restrictiva y que su aplicación debe ser extraordinaria, y además deja ya muchísimo más claro cómo están las cargas probatorias en un proceso de restitución, lo cual yo creo que pues, es un esfuerzo loable de parte de la primera sala por acercarnos un poco más a la finalidad del convenio de La Haya. Quisiera brevemente dar unas conclusiones preliminares, porque tampoco quisiera ser injusta. El convenio de La Haya lleva 25 años en vigor y han sido muy pocas las oportunidades que ha tenido la primera sala de la Corte para pronunciarse. Entonces hay que comprender que la interpretación de los tribunales mexicanos es de manufactura muy reciente, pero que debemos obviamente identificar cuando en ocasiones son contradictorias las aproximaciones, y que esta falta de claridad debe atenderse. Para ello es, yo creo que muy sano que se discutan los asuntos que ya hemos fallado, pero también que consultemos, porque hay muchísima literatura en la materia. Ya Cristina hizo alusión a diversos instrumentos, pero también hay informes, conclusiones y recomendaciones de esta comisión especial sobre el funcionamiento práctico del convenio de La Haya. Está el informe explicativo de la doctora Elisa Pérez Vera. Y yo quisiera finalizar con una reflexión. Es verdad que el interés superior de los menores debe orientar todas las decisiones estatales, tanto del Estado solicitante y requiriente como del Estado receptor. Sin embargo, desde mi punto de vista, no debe convertirse en un cajón desastre a partir del cual una solicitud de restitución se convierte en un juicio de custodia. Me parece que los jueces debemos de ser muy cautelosos de no prolongar los juicios para admitir y desahogar pruebas que vayan encaminadas a cuestionar la custodia y no la restitución. En este sentido, la apreciación debe ser sobre el grave riesgo que tenga el menor y no sobre con quién estaría mejor el niño. Y bueno, es todo. Muchas gracias.